Hola, buenos días, soy Jaume Farrerons y hoy es 6 de junio de 2024 a las 14 horas. Se está celebrando el desembarco de Normandía y se nos repite por enésima vez el relato de que Estados Unidos desembarcó en Normandía y luchó contra el nazismo para liberar Europa. Pues bien, esto es falso. Esta es una falsedad que se ha puesto en evidencia a lo largo de décadas, pero que si a alguien le quedaba alguna duda, está más clara que nunca después de la guerra de Ucrania desatada por la OTAN, provocada por la OTAN, como acostumbra hacer, con el sistema de provocar la guerra y luego poder acusar al agresor de ser el responsable de la misma. Hay muchas formas de provocar una guerra, con el Japón, con España. Esta guerra de Ucrania ha sido una más. La OTAN se ha expandido hacia el este, vulnerando todos los acuerdos que había adoptado con Rusia después de la caída del comunismo. Ha tratado a Rusia como un enemigo y ha conseguido lo que quería, o sea, dividir Europa y sobre todo arruinar la economía alemana, porque en esta supuesta liberación, que nunca ha sido tal, porque somos en Europa un territorio ocupado con decenas de bases estadounidenses, en esta supuesta liberación, que desde luego no tiene nada que ver con nuestra soberanía política, hasta ahora al menos se respetaba la soberanía económica, o al menos eso que se llama la competitividad. Pero desde que Estados Unidos está perdiendo la carrera de la globalización con China, empieza a observar a los competidores europeos como unos rivales que también tiene que tumbar. La forma de tumbar la economía alemana ha sido separarla de sus fuentes de materias primas procedentes de Rusia y someterla a unos precios que hacen que los productos alemanes no sean competitivos. Esta jugada geoestratégica tenía finalidades económicas, pero también políticas. Europa está siendo sometida a procesos migratorios brutales que buscan desvertebrar su identidad cultural. Europa observa como el proyecto de Unión Europea no es un proyecto al servicio de Europa, sino de organismos supranacionales que responden a los intereses estadounidenses. Se nos ha usurpado nuestra soberanía nacional en beneficio de unos organismos que nadie elige, y todo esto pone de manifiesto cuál es la verdadera situación. La verdadera situación es que Europa es un conjunto de estados vasallos de los Estados Unidos y de la oligarquía financiera transnacional. Esta es la realidad. De ahí se sigue la necesidad de democratizar las instituciones europeas y acabar con su secuestro por parte del FMI, el Banco Central Europeo, eso que se llama Comisión Europea, el MEDE y en fin todos los organismos tras los cuales se acechan, se esconden los intereses estadounidenses, que a su vez no son los intereses de la nación estadounidense, sino de la oligarquía estadounidense. Hace aproximadamente un año y medio publiqué, y en concreto el 21 y el 24 de noviembre de 2022, publiqué unos llamamientos
a la dignidad y libertad de Europa. Fueron unos llamamientos improvisados, fruto de la desesperación, pero en ellos hice una serie de afirmaciones que se han confirmado. Los hechos han confirmado esas afirmaciones en lo que respecta al tema que acabo de tocar, o sea, aquello que concierne a la soberanía nacional y a la soberanía económica de Europa, pero también en lo relativo a la guerra contra el fascismo, la cruzada contra el fascismo como cruzada en defensa de la democracia y los derechos humanos. Porque un año después de aquellos llamamientos empezó lo que está siendo calificado y denunciado ante el Tribunal de la Haya como el genocidio de Gaza. Recordemos que siempre se nos ha contado la fábula de que la cruzada contra el fascismo era una cruzada por los derechos humanos y la democracia, que derrotado el fascismo se acabarían las guerras, se acabarían los abusos, se acabarían ese tipo de crímenes con los que se caracterizó al fascismo. Sin embargo, hemos visto que no ha sido así. Más bien, la nueva era empezó con el lanzamiento de 2 bombas atómicas sobre la población civil japonesa. La nueva era empezó con la Nakba, la limpieza étnica de Palestina. La nueva era empezó con una serie de guerras que continuaron hasta la actualidad. Y el último ejemplo lo tenemos en Ucrania, pero también en la guerra de Irak, una guerra emprendida en base a mentiras sobre unas supuestas armas de destrucción masiva que no existían. Una guerra que se hizo en beneficio de Israel y para satisfacer los delirios imperialistas del supuesto pueblo elegido. Pues bien, nosotros no promovemos la restauración de ningún régimen del pasado. Eso sí, son regímenes que forman parte de un tiempo y de un lugar que ya no es el nuestro. Nuestro lugar ahora es Europa. Nuestro lugar es ahora el siglo XXI. Sin embargo, sí creemos que existe el derecho a reinterpretar la historia en función de hechos que han aparecido después de ciertos relatos, el relato que nos ocupa, el relato de la liberación de Europa, el relato de la cruzada contra el fascismo, la cruzada por la democracia y los derechos humanos. Todo eso son relatos que se hicieron, que se produjeron y se han estado difundiendo durante décadas, pero que hechos posteriores desmienten. Y esos hechos posteriores, innegables, nos permiten reinterpretar hechos anteriores. Lo que entonces podía tener una credibilidad, ahora ya no la tiene. Hemos visto lo que sucede en Gaza. En Gaza se está exterminando a la población civil. En Gaza se están vulnerando todos aquellos derechos humanos que supuestamente inspiraron la cruzada contra el fascismo. Esto ha ocurrido a lo largo de décadas. Es decir, Gaza no es ninguna novedad. No solo por lo que respecta a Israel, porque las vulneraciones de derechos humanos se remontan a los tiempos de la fundación del Estado de Israel, sino por lo que respecta a otras actuaciones de las potencias occidentales, singularmente Estados Unidos. Pero ocurre que en Gaza hoy ya no se puede sostener la máscara de la democracia y los derechos humanos. Y no tanto por lo que está sucediendo, sino por la impunidad. Porque por unas supuestas armas de destrucción masiva que no existían, fue devastado y destruido un país que molestaba a Israel. Pero ante hechos que estamos siguiendo en directo, en tiempo real, grabados y vistos en todo el mundo,
Occidente no actúa. Occidente permite que Israel cometa sus crímenes, con lo cual tenemos derecho a dudar de cuáles fueron las auténticas motivaciones de la supuesta cruzada contra el mal absoluto que es el fascismo. Y esas motivaciones, repito, y lo digo el día del desembarco de Normandía, recordemos que este 8 de mayo pasado se celebró la derrota de Alemania. Todos estos discursos han quedado en evidencia. Los pone en evidencia, si quedaba alguna duda, la realidad de Gaza, la realidad de la guerra de Ucrania, la realidad de la destrucción del Nord Stream, la realidad del hundimiento de la economía alemana en beneficio de Estados Unidos. Y entonces podemos plantearnos legítimamente si ese discurso de que Estados Unidos vino a liberar Europa es cierto o es pura propaganda. Estados Unidos no vino a liberar Europa. Las potencias fascistas serían potencias tiránicas. No vamos a entrar a debatir la naturaleza del fascismo porque está prohibido por ley. O sea, la democracia y los derechos humanos incluye la prohibición de discutir, de cuestionar y de rebatir, en su caso, determinadas ideas que podrían ser propagandísticas, pero no entramos ahora en eso. Nos interesa solo un hecho, y es que las naciones fascistas, las naciones de Europa, Alemania, Italia, eran países soberanos, conservaban su soberanía nacional. Cuando un país es liberado pero pierde su soberanía nacional, podemos preguntarnos en qué consiste esa liberación. Sabemos que esa liberación fue ficticia porque Estados Unidos ha estado interviniendo en la política europea durante décadas y ha llegado a perpetrar atentados como el de la estación de Bolonia para alterar los resultados electorales presumiblemente desfavorables que esperaban los americanos si no se producían esas intervenciones criminales, porque estamos hablando de atentados en los que utilizaba a terroristas Gladio. Atribuía esos atentados a la izquierda, pero era solo una forma de criminalizar a partidos de izquierda para que no pudieran ganar las elecciones. Esto ha ocurrido en toda Europa y la intervención americana en Europa no se limita a este tipo de actuaciones terroristas, incluyen golpes de Estado, pero también intentos de influir en la política de las naciones europeas, pues a través de todo tipo de mecanismos. Hay mecanismos violentos, pero también mecanismos de soft power, de propaganda y de intoxicación, de los que luego se acusa a Rusia, pero que han sido prácticas habituales por parte de Estados Unidos y las potencias anglosajonas que realmente forman Occidente, que es el antiguo Imperio Británico, Estados Unidos y el Estado de Israel. Este es el verdadero Occidente, y Europa, toda la Europa continental, está sometida a Occidente. Pues bien, Europa perdió, las naciones europeas perdieron, excepto quizá Francia, que estaba en el lado de los vencedores, y mientras De Gaulle conservó el poder, siguió siendo un país soberano. Pero ya se encargaron de acabar en mayo del 68 con el gaullismo, y lo que vino después fue la reincorporación de Francia al mando único de la OTAN, y con Sarkozy, que ocurre con Sarkozy, un presidente judío, y a partir de ahí comienza, juntamente con las políticas de inmigración, el declive de Francia, sometida a las políticas neoliberales, a las políticas migratorias y a una serie de mecanismos de deterioro institucional que llevan, pues, por ejemplo, a las movilizaciones de los chalecos amarillos y a la sensación por parte de los franceses de que Francia ya no se gobierna a sí misma, de que Francia es un mero títere de la oligarquía
financiera representada en este caso por Emmanuel Macron, pero también por presidentes que han precedido a Macron y que, entre otras cosas, acabaron con la potestad del Banco de Francia de emitir su propia moneda, de financiar su propia deuda con emisión de moneda estatal, con emisión de dinero por parte del Estado, obligando a Francia a pedir prestado a los prestamistas privados, como si los prestamistas privados no fabricaran igualmente el dinero de la nada, como sabemos por premios Nobel de Economía. Se trataba de acabar con la soberanía de las naciones y se ha empezado por su poder regaliano, que es lo que les da el poder financiero para construir un Estado social, para financiar el bienestar de la población. Todo eso se ha entregado a poderes privados. Hoy sabemos que, por ejemplo, BlackRock, la riqueza de BlackRock, que es una empresa financiera dirigida por el judío Larry Fink, suma el PIB de Francia, Italia y Alemania. BlackRock. Pretender que existe una soberanía europea, que la OTAN vino a liberarnos, es una auténtica falacia. La OTAN, desde que desapareció el Pacto de Varsovia, pero también antes, lo que ocurre es que tras la desaparición del Pacto de Varsovia es todavía más evidente, la OTAN no está aquí para proteger a Europa de la invasión comunista. La invasión comunista, si alguna vez existió esa amenaza, ya no existe. Definitivamente el comunismo ha desaparecido en Europa y entonces nos hemos de preguntar por qué sigue existiendo la OTAN. Pues bien, la OTAN existe para su verdadera y primaria función, que es mantener a Europa sometida a los intereses de Estados Unidos, y esto quiere decir a los intereses de la oligarquía financiera. Esta es la realidad que se nos esconde cuando se habla del desembarco de Normandía como la liberación de Europa. No ha sido la liberación de Europa, sino su sometimiento y, en último término, va a representar su desaparición como cultura, como civilización. Europa va a desaparecer. Esto no es un tema de 100 años vista, sino que en un par de generaciones, con las políticas económicas de sometimiento y vasallaje político a Estados Unidos, de guerras provocadas, de empobrecimiento, de inmigración masiva y descontrolada, buscada de manera expresa para convertir Europa en un continente multicultural. Esto no es, repito, una cuestión de un siglo, sino algo que tenemos a la vuelta de la esquina, y no pasarán 20 años sin que se pueda decir que Europa ha desaparecido. La cuestión es si los europeos vamos a hacer algo, si vamos a cuestionar al menos ese discurso que habla de liberación, cuando en realidad no fue una liberación, fue un sometimiento. Y centraré esto en una cuestión básica, que es la cuestión de la democracia. No puede haber soberanía popular si no hay soberanía nacional. Un país sometido no puede tener una democracia, porque todos sus políticos trabajan para la potencia ocupante, de una u otra manera. El requisito de la soberanía popular y, por tanto, de la democracia es la soberanía nacional. Pues bien, la soberanía nacional de las naciones europeas, primero de Alemania, por supuesto, y de Italia, después progresivamente de Francia, en un proceso de eliminación del gaullismo, y en España ya se perdió la soberanía nacional, o se entró en un proceso similar al del resto de los países europeos con la entrada del pacto que el general Franco firmó con Estados Unidos en el año 1953 y la entrada, digamos, la irrupción de los estadounidenses, empezando por la CIA, en nuestras instituciones.
Así pues, los que están preocupados por la democracia deberían, en primer lugar, preocuparse por la soberanía nacional. Hay que empezar por el principio. Y la soberanía nacional no se puede recuperar sin nacionalismo. Es así. Para que la gente se juegue, los ciudadanos de un país se jueguen su vida y hacienda en una lucha por recuperar la soberanía nacional, una lucha que puede ser democrática, pero que no creo que quiera ser pacífica por parte de la potencia ocupante. Es decir, que por muy democráticos que seamos nosotros, la potencia ocupante utilizará todas las estrategias que ya ha venido utilizando durante décadas, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, que, como sabemos, incluyen actos terroristas, golpes de Estado, manipulación, intoxicación, financiación de determinados partidos que irán en contra del proyecto de restauración de la soberanía nacional. Todo esto lo podemos esperar y podemos esperar violencia. Entonces, ¿cómo pueden los ciudadanos de una nación luchar contra una potencia como Estados Unidos, aunque quieran hacerlo democráticamente, sin de alguna manera arriesgar sus vidas y haciendas? Es evidente que esto solo lo pueden hacer si les queda todavía algún sentimiento patrio, algún sentimiento de dignidad nacional, y eso se llama nacionalismo. Pues bien, a estos efectos, y desde hace 1 año y medio, hemos fundado la plataforma Marca Hispánica. La finalidad de esta plataforma es la restauración de la soberanía nacional, no solo de España, sino primero de España, pero luego extender el proyecto a toda Europa. Este proyecto, esta plataforma Marca Hispánica, solo tiene un punto, y es la restauración de la soberanía nacional y lo que ello implica. Por ejemplo, salir de la OTAN, pactar con Rusia el final de la guerra de Ucrania, incorporar Rusia a la Unión Europea y defender esta soberanía nacional junto con otros países de Europa, lo cual implica democratizar las instituciones europeas. Este es el proyecto Marca Hispánica. Es un proyecto que incluye a todas las personas, independientemente de su ideología. Es un proyecto, por tanto, transversal en este sentido, pero que se define como nacionalista. Es decir, aquí no nos interesa si una persona es de derechas, de izquierdas, es cristiana, es budista, es socialista, es comunista o es fascista. No vamos a expulsar de la plataforma a personas que se declaren fascistas o que se puedan vincular a este tipo de ideologías, precisamente porque hemos roto con el relato que se nos ha impuesto después de la Segunda Guerra Mundial, un relato que forma parte de los dispositivos culturales de opresión de Europa. No vamos a defender tampoco ninguna ideología en concreto, no vamos a defender, por tanto, tampoco regímenes del pasado, no vamos a defender el fascismo, pero sí quedamos en libertad para, por decirlo así, volver a interpretar la historia de Europa desde 1945, y en este sentido, si se han cometido crímenes de lesa humanidad, como los que fueron juzgados en Nuremberg, sí entendemos que forma parte de la liberación de Europa el que otros crímenes sean juzgados o, en su defecto, una relectura de los crímenes que fueron juzgados en Nuremberg. Nosotros no tenemos ninguna intención de legitimar ningún crimen, pero tampoco vamos a aceptar que solo exista un crimen y que ese crimen pese eternamente como una acusación y una estigmatización de una nación que constituye el meollo de Europa, que es Alemania, y sin la cual Europa no puede levantar el vuelo de su libertad, de su soberanía y de su dignidad. Entonces, o se condenan todos los crímenes de lesa humanidad, y todos son todos, incluidos los perpetrados
por los países que se sentaron en la mesa de los acusadores, fiscales y jueces del juicio de Nuremberg, o en su defecto tenemos que reestructurar todo lo que es el concepto de memoria histórica e incluir en ese concepto de memoria histórica la impunidad de los criminales que juzgaron los crímenes nazis, sin entrar ahora en la naturaleza de esos crímenes, mientras no se modifique el Código Penal, que prohíbe investigarlos sin someterse a una pauta que ha sido dictada previamente en ese juicio, que es una pauta completamente ajena al trabajo de un historiador, tratándose como se trata de una cuestión jurídica. Dicho esto, queda claro que seremos acusados de fascistas. Nosotros no nos vamos a escabullir de esa acusación, simplemente decimos lo que decimos. Los fascistas y los nazis que estén en esta plataforma, mientras cumplan con la legalidad, no van a ser expulsados, no se va a aplicar ese cordón sanitario que de alguna manera depende del relato institucionalizado por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, pero sí invitaremos a abandonar la plataforma a todos aquellos que vulneren la ley, que instiguen al odio, que de alguna manera confirmen los estereotipos del soft power antifascista procedente tanto de uno de los lados, el occidental o del otro lado, del comunista, en esta guerra que terminó con el sometimiento de Europa a dos potencias. La mitad de Europa quedó sometida a la Unión Soviética, la otra mitad quedó sometida a los Estados Unidos, y todo en último término porque el comunismo desapareció en beneficio de la oligarquía financiera capitalista internacional, que es la gran vencedora de esa guerra, no lo olvidemos. Una oligarquía formada básicamente por capital de personas que o son judías directamente o son sionistas cristianas. Esta es la realidad ideológica de esa oligarquía, y no es una realidad puramente económica, es una realidad ideológica y política. Sobre esa base se construye un relato, el relato de la liberación de Europa, de la defensa de los derechos humanos por parte de los que desembarcaron en Normandía. Ese relato ya sabemos que es fraudulento, ya sabemos qué intereses hay detrás, ya sabemos lo que son capaces de hacer, lo estamos viendo en Gaza, y tenemos derecho a liberarnos de ese discurso. Tenemos derecho a recuperar nuestra historia, al menos a repensarla. Tenemos derecho a condenar todos los genocidios, no solo los genocidios que interesa que se condenen en beneficio de otros genocidas que utilizan un genocidio como justificación para perpetrar otro genocidio. Este uso, este abuso del derecho internacional, este abuso de la historia, esta burla a la inteligencia y a la decencia de las personas que creyeron el discurso de la democracia y los derechos humanos de los vencedores, todo esto tiene que terminar. Los europeos hemos de recuperar nuestra dignidad, ya no solo como ciudadanos, sino como personas, porque el discurso, el soft power estadounidense ha entrado tan a fondo en la mente de las personas que algunas ya no se perciben a sí mismas, no se identifican a sí mismas sin una serie de odios ordenados contra los que defendemos precisamente la libertad y la dignidad de Europa. Ese odio de los antifas, que está institucionalizado y que impide pues que alguien que defiende, por ejemplo, la soberanía nacional como fundamento de la soberanía popular,
pueda decirlo sin ser atacado, calumniado, incluso agredido físicamente. Todo esto afecta a nuestra libertad, no ya como ciudadanos, sino como personas, a nuestra libertad de pensar, a nuestra libertad de razonar, a nuestra libertad de ser simplemente personas. Todo esto está siendo amenazado por una serie de legislaciones cada vez más opresivas que buscan reglamentar hasta los últimos detalles de la vida, lo que puedes decir en un restaurante, por ejemplo, sobre, digamos, el Holocausto, tus opiniones sobre lo que deben ser las relaciones entre los hombres y las mujeres, los chistes que puedas hacer sobre alguna minoría étnica. Todo está sometido a una malla cada vez más opresiva que solo deja libertad a los mayores criminales de la historia, es decir, a las oligarquías. Esto sí que lo pueden hacer todo, y con total impunidad. Tú no puedes opinar en un restaurante sobre el Holocausto porque, según lo que digas, en la mesa de al lado te pueden denunciar. Pero la oligarquía sí puede perpetrar genocidios y no pasa nada. Es decir, que no estamos solo ante una cuestión política, insisto en este punto, es que vamos a desaparecer como personas. Vamos a dejar de ser seres libres con capacidad de razonar y decidir lo que consideramos oportuno hacer. Vamos hacia una dictadura, pero que no será una dictadura china, como la oligarquía pretende hacernos creer. La supuesta amenaza china será una dictadura que ya están montando aquí con medios tecnológicos muy sofisticados y que van a convertirnos, repito, prácticamente en esclavos de esa oligarquía. Por lo tanto, el llamamiento, este tercer llamamiento a la libertad y la dignidad de Europa, debe verse sobre este trasfondo. Sí, es la libertad en el sentido radical de la palabra lo que se decide aquí, y hemos de empezar por recuperar la libertad, es decir, la soberanía de nuestras naciones, para luego poder ser libres como ciudadanos y también como personas. Y en definitiva, para que exista la soberanía popular, eso que se llama democracia, al servicio de la mayoría de la población, que son trabajadores, y no al servicio de minorías supuestamente perseguidas, como excusa para proteger a la única minoría que les importa, a los oligarcas, es decir, a esa minoría del 0,1% de la población que controla el 50% de la riqueza mundial. Esa es la única minoría que les interesa proteger, y en nombre de esa lucha por la defensa de los derechos de las minorías, lo que hacen es proteger a esa minoría criminal y opresiva y aplastar los intereses de la mayoría, que eso es democracia. Democracia es el poder de la mayoría en nombre del liberalismo. Una máquina de machacar pueblos que convierte las sociedades en puros mercados, donde ya no existe ninguna forma de comunidad, donde todo es negocio y donde las personas, entre comillas, son puras máquinas de calcular para obtener un éxito, un beneficio económico y hacerse ricos, y todo lo demás no importa. No importa la ética, la moral ni la cultura, solo importa ese individuo que quiere triunfar, que quiere satisfacer sus deseos, sean cuales fueren. A eso se llama liberalismo, y que es un ácido corrosivo que la oligarquía introduce en las comunidades nacionales para desvertebrarlas desde dentro, para convertir lo que era un todo en una playa, en una arenilla de individuos que viven solo para sí mismos y no tienen ninguna conciencia de algo que vaya más allá de su felicidad. Toda esta doctrina que podemos ver ilustrada en las películas de Netflix, por ejemplo, es un arma cultural de la oligarquía para aplastar
las naciones, no tanto para aplastarlas militarmente, sino para debilitarlas desde dentro. Si es necesario aplastarlas militarmente, también lo hará y lo ha hecho, pero sobre todo para que ya nadie ahí dentro tenga un sentimiento de dignidad nacional, una conciencia que vaya más allá de sus intereses individuales, una historia y un futuro colectivos, nacionales. Todo eso desaparece. Y es a esos individuos aislados a los que la oligarquía puede ir dominando fácilmente, porque ellos solos no solo no tienen la disposición, sino que no tienen la fuerza para oponerse al inmenso poder oligárquico. Así que, ya para concluir, voy a decirles que aquí nos jugamos, quizá no en esta generación, porque nosotros ya no lo veremos, pero para los que tenemos hijos, para los que tenemos familia, y existe un futuro que va más allá de nuestros intereses, aquí nos jugamos todo. No nos jugamos solo una cuestión política, nos jugamos nuestra existencia, no solo física, insisto, nuestra existencia espiritual. Este llamamiento a la libertad y la dignidad de Europa, que ve confirmados todos sus temores cuando hice el primer y el segundo llamamiento, es también un llamamiento a recuperar algo importantísimo y que define al hombre como hombre, que es el concepto de verdad independiente de mis deseos, de verdad que se me impone. La recuperación del concepto de verdad y el poder de la oligarquía son incompatibles. No venceremos con la violencia, venceremos con la verdad. No hay ningún llamamiento en este vídeo a la violencia, hay un llamamiento a desmontar el discurso que nos mantiene oprimidos por parte de esa oligarquía, de esa plutocracia, que es la entidad más criminal de la historia humana y que amenaza a todas las naciones, excepto una. Esa entidad tiene como enemigos a todas y cada una de las personas que puedan estar escuchándome y las que no me están escuchando, excepto los de determinadas creencias. Creencias en un pueblo elegido que debe dominar el mundo. Pues bien, la lucha por la liberación no es la lucha ni contra los inmigrantes, no es la lucha de las mujeres contra los hombres, no es la lucha contra el Islam, no es la lucha contra la amenaza china, no es la lucha contra el machismo, no es la lucha contra todos esos fantasmas, o el fascismo, sobre todo el fascismo, que es como el que resume todos los males dibujados por la oligarquía. El enemigo es la oligarquía misma. Dejad de pelearos con vuestros vecinos, dejad de ver a los hombres y a las mujeres, según el sexo que seas, como enemigos. Dejad de alucinar nazis donde no hay nazis. Se ven nazis por todos sitios. La amenaza nazi, no existe ninguna amenaza nazi. El nazismo fue completamente destruido. Lo que hay son 4 skinheads fabricados por el propio sistema para mantener vivo el temor de la supuesta amenaza fascista, que es como la amenaza comunista en la época de la Guerra Fría, la amenaza islámica fabricada después. Ahora hay una amenaza rusa, pues siempre hay una permanente amenaza, que es la amenaza nazi. Todo esto lo produce la propia oligarquía para que no veáis cuál es la amenaza. La amenaza son ellos. Limpiaros de todos los odios y mirad con mirada fría, irracional y racional, no irracional, sino racional, a la oligarquía. Centraros en la oligarquía. Centraros en los Harry Flynn, centraros en los hermanos Koch, centraros en toda esa gente que mueve los hilos de la política mundial. Centraros en BlackRock, centraros en Goldman Sachs. Ese es el tema.
Ese es nuestro adversario político, por no decir nuestro enemigo mortal. Dejad de entrar y de comprometeros en los conflictos que la propia oligarquía provoca para despistar a la mayoría de la gente, a los perjudicados por las actuaciones oligárquicas, de manera que estos no vean nunca quién es el que mueve los hilos de esos conflictos. Pensad en todo lo que nos jugamos, os lo he dicho, no es una cuestión meramente política. Es nuestra propia identidad personal, que ha sido colonizada por Hollywood, ha sido colonizada por la propaganda. Nos han metido dentro todo tipo de odios. El antifascismo es una forma solo de ese odio, pero hay muchos más. Toda clase de odios con el fin de que no odiemos a quienes realmente han provocado esos odios, vamos a decirlo así. Pues bien, este era el tercer llamamiento por la libertad y la dignidad de Europa. Os pido que apoyéis la plataforma Marca Hispánica y que emprendamos el camino de nuestra liberación nacional, social y personal. Gracias.